Bien, amados estudiantes, hoy día, la clase de hoy, vamos a referirnos a la cronología bíblica. La cronología bíblica es muy interesante, es muy buena, es muy bonita y nos sirve para ubicar los tiempos en cuanto a los libros de la Biblia. Nosotros sabemos ubicar los tiempos, sabemos también cuál era la forma literaria que hablaban los libros, los personajes, ¿cierto? Y a raíz de eso podemos calcular en qué posición pueden estar en la línea de tiempo. Cronología tenemos que ponernos en la cabeza, imaginarnos que tenemos que hacer una línea de tiempo, pero inmediatamente. Así que esperando que pongan harta atención, porque en realidad para algunos es muy complicado, pero no nos compliquemos, sino que siempre veamos ahí lo que tenemos, ¿cierto?, en la pantalla. Así que los invito a ver la pantalla, los voy a invitar a ver la pantalla. Bien, cronología bíblica. Como ven en la pantalla, la diapositiva, dice cronología en, en subtítulo, antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a ver una cronología completa, pero una línea de tiempo completa, pero también a grandes rasgos. ¿Bien? Ubicando la mayoría de los tiempos, de los acontecimientos, más que nada lo más trascendentales. La cronología bíblica es muy importante ya que nos ayudará a ordenar los tiempos y a comprender aún más las Santas Escrituras. Teniendo un conocimiento de la cronología, podremos identificar a los autores de cada libro junto con los personajes que se nombran en ella. Además, la cronología nos favorecerá para situar a los escritores y personajes por el estilo literario que se usaba en cada época. El mejor ejemplo, amados estudiantes, es Job. ¿Por qué Job? Porque según cómo se va dando, cómo empieza el libro, podemos calificarlo en qué línea de tiempo estaba. Recordemos que Job no vivía en una ciudad. Recordemos que Job, cómo nombra la Biblia el tema por decirlo, de sus posesiones, era diferente a la de algunos tiempos. Entonces ahí nosotros podemos ir encasillando el libro de Job, que tiene mucha controversia en cuanto a la línea de tiempo. Bien, dominando la cronología y las líneas de tiempo, ubicaremos cada suceso en los tiempos correspondientes y se facilitará la lectura cada vez que viajemos en el tiempo. Cabe recordar que las fechas son estimativas, ninguna fecha es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque hay algunos eruditos en la palabra que dicen, sí, puede ser, no sé, unos 5 años más, otros 5 años menos, pero está dentro del tiempo. Así que las fechas son estimativas. Entonces, vamos al contenido. Por ejemplo, vemos la creación. En el recuadro que está en la diapositiva, vemos la recreación y dice 4000 años antes de Cristo y salen unos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque algunos ponen la creación, ojo, la creación, no el Génesis 1.1, sino cuando el Señor empezó a crear las cosas, por ejemplo, la vegetación, los animales, esas cosas. Porque antes, cuando empieza con el Génesis 1.1, al Génesis 1.2, ya ahí, lo vamos a ver en el libro de Génesis, ya ahí hay un quiebre de tiempo. Y ahí es donde cuando los estudiosos o vemos las noticias o leemos, ¿cierto? Eras que son 14 millones de años, 14 millones de años, puede ser en ese tiempo. Y es lo más lógico. Cuando estaba la creación, pudimos ver el pecado, ¿cierto?, en el huerto del Edén, la caída, la maldición que hubo, ¿cierto?, de parte de Dios, que en Génesis 3, 14 al 19, ¿cierto?, que le dice a la mujer que los partos van a ser con dolores, también al hombre que va a tener que trabajar la tierra, ¿cierto?, y va a ser muy duro el trabajo, pero también viene la promesa que está en Génesis 3:15. Dentro de la maldición ahí, ¿cierto? De lo que dictó está la promesa, iba a venir un Salvador, iba a venir alguien, ¿cierto? Una simiente que iba a ser bendita
y que iba a pelear con la simiente del enemigo, de Satanás, ¿cierto? En el recuadro de más abajo tenemos como una línea de tiempo, ¿cierto? Que sale Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, hasta llegar a Noé. Podemos ver, Matusalén es el más antiguo de todos, con 969 años. Adán vivió 930, Set 912, y así vamos para abajo. Por ejemplo, Enoch vivió 365 años, pero no murió porque fue traspuesto por Dios, ¿cierto? Él caminó con Dios. Matusalén es el más antiguo de todos los hombres de la tierra, según la Biblia. Matusalén, 969 años, y Noé, 950 años, amados estudiantes. Después de eso, saltamos al año 2500 antes de Cristo. En el año 2500 antes de Cristo fue lo que fue el diluvio, el arca de Noé. Muchos dicen que la creación fue el 4000, Noé fue el 2500 más o menos. Todos dicen que la construcción de las pirámides fue en el año 3000, es lo que se dice, los estudiosos, bajo estudios. Bien, después del arca de Noé, ¿cierto? 2500, vamos al 2400, más o menos, 2450 antes de Cristo, la Torre de Babel. Acá la Torre de Babel, como lo enseñamos en la clase pasada, o algunas clases atrás, no era una torre como siempre nosotros decimos o nos imaginamos o como vemos en las figuras, que es como un embudo, ¿cierto? Como un waffle, ¿no? Mostramos en las piedras, ¿cierto? En la geografía, ¿cierto? Que la Torre de Babel era una torre así como la que usan los aztecas, los mayas, era una zigurat. Son pirámides escalonadas y en ellas se hacían sacrificios, muchos sacrificios. Digamos, en el año 2000, miren, lo más certero, lo más fácil es cerrar toda época en años enteros, en años completos. Por ejemplo, algunos dicen que la creación fue en el 4000, 4150, 4200, no importa, 4000, no es 2500. ¿Me entienden? Vamos cerrando en años completos. Por ejemplo, Abraham en el año 2000. Algunos dicen 2166. Ahí van a ver en el recuadro los números en rojo, que generalmente dicen que son los años, pero vamos a los números completos. Año 2000, Abraham. En el año 2000 fue el llamado de Abraham, en la cual empezó un caminar, ¿cierto? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham no entendía por qué, si tuvo un solo, o sea, si tuvo hijos, ¿cierto? Isaac y Ismael. Pero aún así, para esa imaginación, ¿cierto? De tener una descendencia como el cielo y como la tierra, era bastante arduo el trabajo. Ya que antes de tener Isaac, antes de tener Ismael, eh, Abraham no tenía hijos, ¿cierto? Estaba solamente, estaba, entonces se le hacía compleja la situación. En el libro de Génesis vamos a ver por qué Abraham tuvo un hijo a los 100 años, fue padre, y Sara a los 90. Después viene la época de los patriarcas. Los patriarcas lo casillamos en el año entre el año 1800, ¿cierto? Ahí, en fechas estimativas. Los patriarcas, eso ya quiere venir que estaba Isaac, después Jacob, ¿cierto? Y de Jacob vienen sus hijos. También, como dice ahí un poquito en el año 1800, ya está José, ¿cierto? José, el cual no es parte de la tribu de las doce tribus, él no, ni Leví tampoco, su hermano, pero porque Leví fue una tribu de sacerdotal, y José tampoco. Pero los hijos de José, que fueron dos, Efraín y Manasés, tuvieron el acceso para suplantar en las tribus a José y a Leví. Después, en el año 1400 o 1446, algunos hasta el 1500, se le da a Moisés con la apertura de las aguas, ¿cierto? Los muros de agua para cruzar el Mar Rojo, la tabla de la ley, el tabernáculo, ¿cierto? Ahí donde posaba la presencia de Dios, donde hablaba, ¿cierto? Al sacerdote, y también la repetición de la ley, que fue en el libro de Deuteronomio y Números. Ahora, acá
como estamos hablando de la cronología bíblica, desde que empezamos de la diapositiva anterior, desde la creación hasta los patriarcas, hasta José, ahí tenemos todo el libro del Génesis. Ahora empezamos con Moisés, que empieza el libro del Éxodo, en la cual también están las tablas de la ley, en el tabernáculo, ¿cierto? Y dentro de eso mismo está el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, ahí ya vamos encasillando un poco los libros en esta cronología. En esta siguiente diapositiva, en esta siguiente diapositiva, vemos en el año más o menos 1400, Josué. Y es otro libro de la Biblia, Josué. Entonces, cuando ustedes vean el libro de Josué de la Biblia, en ese año, 1400, Josué tenía una particularidad muy grande. Él nació esclavo en Egipto, pero resulta que siempre fue leal a Moisés. No estuvo participando en el Becerro de Oro ni nada de eso. Josué era un guerrero y por eso, cuando Moisés murió, el cargo lo dejó a Josué. Él tenía que hacerse cargo del pueblo de Israel, pero por orden también de Dios. Seguimos avanzando. Después del libro de Josué, en la Biblia, tenemos el libro de los jueces. Y acá fue en el año 1350, 100 años después, el libro de los jueces. Y habían 12 jueces, ¿cierto? O sea, disculpen, 15. Otoniel, Ahop, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y Samuel. Samuel es el último juez y el primer profeta, por lo que se dice, pero muchos también hablamos que Abraham y Moisés también fueron profetas, no nombrados como profetas, pero si nos vamos a un contexto, la persona que entrega el mensaje de Dios es un profeta y ellos hablaban con Dios y entregaban el mensaje. ¿Se me entiende? En el tiempo de los jueces había una particularidad. ¿Por qué jueces? Porque resulta que Moisés lideraba el pueblo, después lo lideraba Josué, pero Josué murió. Y ahí viene el libro de los jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo hacía lo que le parecía, hacía lo que ellos querían. Entonces, al hacer lo que ellos querían, eh, Dios levantaba enemigos. ¿Para qué? Para, sí podemos decir para castigar, pero también para darle una lección al pueblo israelí, al pueblo hebreo. Pero ahí es cuando la gente, el pueblo se arrodillaba y pedía un salvador, por decirlo así, un libertador. Y ahí el Señor levantaba un juez. Resulta que el juez lo levantaba, ganaba las batallas, el pueblo volvía a caminar bajo la voluntad de Dios, pero ese juez moría y el pueblo nuevamente hacía lo indebido que el Señor enviaba nuevamente tropas enemigas para que lo escarneciera, para que le diera una lección, y nuevamente el pueblo pedía que se levantara un juez, un libertador, y ahí el Señor levantaba otro juez. Y así era algo cíclico. Y si ustedes ven, es como el día de hoy, o sea, nada cambia. Nosotros somos hijos del rigor. Si muchas veces no nos apretan, no reaccionamos. Entonces, es el mal de todas las personas. Yo diría que es el mal del ser humano, ¿cierto? En todos los efectos. Pasamos el tiempo de los jueces, en el año 1000 antes de Cristo, ya empezamos un poquito más en tierra derecha. El tiempo de los reyes. Samuel fue el primero que ungió como rey al primer rey de Israel, rey Saúl. Vino el rey David, después el rey Salomón y muchos reyes más. Pero acá me quiero detener un poquito, porque como dijimos, el último juez y el primer profeta es considerado Samuel, ¿cierto? El profeta Samuel, o el juez Samuel, como quieran decirle. Pero él es tan importante, así como Moisés, ¿por qué? Porque ungió a su primer rey. En la tierra de Israel, Samuel es tan querido y tan admirado, así como Moisés. Moisés por las leyes, ¿cierto? Y Samuel porque ungió a su primer rey, Saúl. Recordemos, estaba el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Pero acá quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Para que ustedes vayan entendiendo bien la Biblia. Empezamos con el libro del Génesis, ¿cierto?
después pasamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo pasamos ¿a qué libro? Al libro, ¿cierto? Pasamos, disculpen, del Éxodo pasamos a Levítico, Número, Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, después de eso, viene Josué, el libro de Josué. Y vamos por orden cronológico de la Biblia y por los años. Después de Josué, viene el libro de los jueces. Después de los jueces, ojo, viene primera y segunda de Samuel, en la cual él narra cómo fue el ungimiento del rey Saúl y empieza también un poco habla, ¿cierto?, del reinado del rey Saúl. Pero después viene primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Reyes. Y ahí es donde todas las personas se enredan mucho, porque en esos dos libros, primera y segunda de Reyes, habla de dos reinos. Y acá se lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Cuando el rey Salomón construye el templo, el rey Salomón era una persona muy sabia, más sabia que todos acá en la tierra. Pero, lamentablemente, eh, se casó con muchas esposas, tuvo muchas esposas, y las esposas eran de lugares paganos. Entonces, él se rindió a los lugares paganos en la cual dejó que sus esposas trajeran sus religiones, sus creencias paganas, y él se unió a esas creencias paganas. A raíz de esto, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, que era Israel con capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá con su capital Jerusalén. Entonces, para el reino del norte, de las 12 tribus fueron 10, y para el reino del sur, las otras dos restantes. Entonces, sigo. Recuerden que les dije, primera y segunda de Samuel empieza, ¿cierto?, con el nombramiento del rey Saúl, ¿cierto? Primera y segunda de Reyes habla del reino, ¿cierto? De tanto del rey David, habla del rey Salomón, pero también habla de los reyes de este reino dividido, habla de los reinos, ¿cierto? De los reinos divididos. Y ahí es cuando la gente se empieza a confundir, porque Primera y Segunda de Reyes nombra reyes de Israel, o sea, reyes del norte, reyes del sur, reyes del norte, reinos del sur, se van mezclando en la historia. Entonces uno se enreda. Pero después vienen dos libros más, que es Primera y Segunda de Crónicas. Y ahí, en esos dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, se habla solamente del Reino del Sur. Desde el principio de la genealogía, desde Adán hasta el Reino del Sur. Se habla solamente del Reino del Sur. Entonces, cuando ustedes no se quieran enredar, libro de Reyes, el Primera y Segunda de Reyes habla de los dos reinos simultáneamente y se van mezclando. Pero el libro de Primera y Segunda de Crónicas solamente habla del reino del sur, desde la genealogía, desde el principio hasta la vuelta del cautiverio. Bien, el libro de Primera y Segunda de Reyes, el libro de Primera y Segunda de Crónicas, los dos finalizan con la vuelta del cautiverio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el reino del norte en el año 722 a.C. Fue cautiva por el imperio asirio, lo cual sufrieron mucho. Imagínense, cautiverio. Y tuvieron de 19 a 20 reyes, el reino del norte. Y todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hay cabe señalar que en el año 931 a.C., ahí fue la división de los reinos. Entonces, al dividirse los reinos, como hubieron muchos reyes muy malos en el reino del norte, el Señor no estaba muy contento. Resulta que se los tomó cautivos el imperio asirio. El imperio asirio es súper malo los asirios. Estuvieron cautivos y no volvió ninguno. Sin embargo, en el año 586 a.C., igual tuvieron la misma cantidad de reyes, el reino del sur, salvo que algunos entre 5 o 6 hicieron la excepción ante los ojos de Jehová. De esos 5 o 6, algunos fueron buenos y algunos fueron más o menos, pero estuvieron cautivos y se dice que estuvo cautivo primeramente por el imperio babilónico. Después el imperio persa tuvo una lucha con el imperio babilónico, pero ganó el imperio persa.
Y es ahí, amados estudiantes, cuando en el año 538, Ciro el Grande, que era el rey de Persia, tuvo un sueño por parte del Señor. Imagínense, el Señor usó a un rey pagano, en la cual le dijo que le ordenó que las personas que eran de Jerusalén que podían volver. Y eh, así empieza, así empieza esa travesía, por decirlo así. Pero quiero ir un poquito antes. En esta cronología, amados estudiantes, es bueno, hasta acá más o menos íbamos bien. Hasta acá vamos bien. ¿Por qué? Porque dentro de eso, en la vuelta al cautiverio, que fue solamente el reino del sur, estuvieron cautivos 70 años, mientras que el reino del norte tuvo cautivos y ninguno se devolvió. Pero el reino del sur, sí, el Ciro el Grande, el rey de Persia, pudo, ¿cierto? Abrió las puertas para que se devolvieran a Jerusalén de su cautiverio, ¿cierto? Entonces, cuando volvieron, primero por la mano de Zorobabel, un gobernador, volvieron, empezaron a reconstruir la reconstrucción del templo. ¿Cierto? En el 536 al 516 hubo la reconstrucción del templo, ya que cuando se tomaron Jerusalén, hicieron pedazos el templo los babilónicos, hicieron pedazos. Y en esos años, en la vuelta, fue la reconstrucción del templo. Quiero señalar algo. Dentro de lo que vimos de la división del reino, y un poquito antes, durante el cautiverio y post cautiverio, ahí estaban los profetas. Primeramente los profetas alertaban, ¿cierto? Arrepiéntanse, tengan cuidado para venir del norte. Siempre decía los enemigos vienen del norte. Y claro, el imperio sirio por el reino del norte, ¿cierto? Entonces, amados estudiantes, siempre hubo profetas que advirtieron arrepentimiento, vuélvanse a Dios, y ninguno lo hizo. Durante también el cautiverio hubieron profetas, ¿cierto? Como Daniel, como Jeremías, ¿cierto? Hubieron profetas. Isaías. Y post cautiverio también hubieron profetas, ¿cierto? Hubieron profetas y también hubieron muchos como sacerdotes, así como lo fue Esdras, también así como lo fue Nehemías, ¿cierto? Nehemías tiene libros así como Esdras. Y también en esos años se vino con el gobernador Zorobabel y antes que apareciera Esdras, se le da paso al libro de la reina Esther. Entonces, ya estamos viendo la cronología del Antiguo Testamento. Hasta la reconstrucción del templo, ahí ya vimos toda la cronología del Antiguo Testamento. Es tan importante que la repasen, es tan importante que la estudien, porque, amados estudiantes, son muy pocos los que manejan la línea de tiempo, pocos los que se pueden ubicar. Y con la línea de tiempo podemos ubicar dónde estuvieron los profetas, dónde estuvieron algunos nombres que son de renombre, valga la redundancia. Como les digo, Job podemos ubicarlo solamente con leer el libro, el primer capítulo, podemos ubicar, ya sabemos dónde podemos ubicar en la línea de tiempo el libro de Job. Los eruditos en la palabra es un dolor de cabeza, amados estudiantes, porque todavía no lo pueden ubicar, todavía no pueden saber en qué más o menos, en qué año fue el libro de Job, fue escrito o en qué año vivió Job, porque no lo dice. Pero su forma literaria, ¿cierto? Sus características, como vivía, su forma de riquezas materiales, riquezas personales, nos indican en qué tiempo vivía. También la forma literaria de los profetas, el cómo hablaban. Un profeta que vivió antes del cautiverio hablaba muy distinto al que hablaba después del cautiverio o durante el cautiverio. Entonces su forma literaria, su forma de expresar, su forma de escribir uno de los libros era muy distinto. Entonces esos también son dolores de cabeza, amados estudiantes, para los que muchas veces no concuerdan o no leen bien la palabra o no tienen ese tips, ¿cierto? Como para estar atentos a lo que son la ubicación en la línea de tiempo de los libros. También tenemos que recordar que habían profetas que no tenían libros como Elías, Eliseo, pero sí están nombrados dentro de la palabra y están dentro de los libros de la división de los reinos. Después de eso, hubo un periodo de silencio, ¿cierto? Cuando leemos el último libro de Malaquías, Malaquías también
es un profeta, ¿cierto? Como Zacarías y Zacarías, Malaquías, disculpen, voy a leer. Zacarías, Malaquías, que fueron los últimos profetas, y Ageo. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron los tres profetas del post-cautiverio. Los otros profetas que siempre leemos eran cautiverio y otros antes cautiverio. Y como les digo, leen los libros y podemos identificarlos inmediatamente. Entonces, en este tiempo de silencio, que fueron 400 años, es cuando nosotros terminamos de leer Malaquías y empezamos a leer el Nuevo Testamento con Mateo. En ese entremedio fueron los 400 años de silencio, en la cual dominó primeramente el imperio persa, que fue el periodo persa, después vino el periodo griego por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Saben qué? Es tan importante ubicar la línea de tiempo, es tan importante saber esta cronología, es tan importante saber los nombres. Hace poco estuve con unos estudiantes de enseñanza media en un colegio y les preguntaba si habían escuchado alguna vez a Alejandro Magno y ninguno me dijo que lo había escuchado, no sabía ni quién era Alejandro Magno. Entonces uno se pregunta, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? No es necesario conocer la vida, pero es muy necesario muchas veces escucharlo, aunque sea. Yo me recuerdo que en esos tiempos, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, tampoco no sabía mucho de quién fue Alejandro Magno, pero sí lo había escuchado, o sea, uno se imaginaba que sí, eso me lo pasaron en historia universal, todo eso, pero si no conocemos alguna de los personajes, si no conocemos algún nombre más o menos remarcado, ojo con las líneas de tiempo. Bien, después del periodo griego vino el periodo independiente judío, ¿cierto? Y después vino lo que conocemos mucho, que es el periodo romano, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo vivió en ese periodo, vivió en el periodo romano. Acá lo podemos ver, ¿cierto? Un pesebre y también la cruz, ¿cierto? En el monte Gólgota. Ahí dice primero al 33 después de Cristo. Y seguimos, ¿cierto? Con los 12 apóstoles. En el año 33, ¿cierto? Después de Cristo, el día de Pentecostés. Entre los años 47 y 67 fueron los viajes de Pablo. El año 68, Pedro y Pablo fueron ejecutados por Nerón. Entonces, vamos viendo esa línea de tiempo muy interesante, que les recuerdo, las fechas son meramente estimativas, estimativas. Entre el año 66 y 70, el emperador Tito, el emperador Tito destruye el templo de Jerusalén y también destruye Roma, ¿cierto? Ahí, amados estudiantes, es cuando el emperador Tito se vuelve totalmente loco, ¿cierto? Bien, Tito Tito destruye el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, pero Nerón destruye e incendia Roma, echándole la culpa a los cristianos. Es ahí donde se hace una persecución a los cristianos porque Nerón le echó la culpa a los cristianos. Pero muchos romanos sabían que fue el mismo Nerón que había destruido la ciudad de Roma, que le había mandado a incendiar. Por favor, los micrófonos. Eh, y después pasamos al año 325, que es el concilio de Nicea, ¿cierto? Por el emperador Constantino, el primer emperador cristiano, entre paréntesis. Hay mucha historia, hay mucho que leer sobre el concilio de Nicea, sobre el emperador Constantino, que fue un emperador cristiano, el cual en este concilio se ordenaron los libros, ¿cierto? Que actualmente hoy en día tenemos. Se en ese concilio fue una reunión no solamente de 5, 10, 20 personas, había muchas personas que eran eruditos en la palabra, en la cual empezaron a ordenar los libros, empezaron a tener los rollos de los libros, empezaron a tener los manuscritos de todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y empezaron a ordenar, ¿cierto?, la Biblia, y resulta que la ordenaron tan bien, que si ustedes ven, como lo dijimos en la primera clase,
La Biblia es un libro, ¿cierto? Con muchos libros, 66 libros, de 66 libros o cartas, como quieran llamarle, dentro de un libro. Todos hablan de lo mismo. Por eso fueron dejados afuera los apócrifos, porque no tenían la misma eh, consistencia cristiana, consistencia estable que tenían los demás libros. Por eso también descubrieron que habían pseudoepígrafos o gnósticos, que quería decir que utilizaban el nombre de alguien importante para que fuera leído, pero al final era falso. Entonces, ahí nos damos cuenta que todos estos eruditos no eran cualquier erudito, no era cualquier sacerdote, sino que eran personas que en realidad eran estudiosos de la palabra, escritores de la palabra, hermanos, cuando habían unos escritores de la palabra que se llamaban masoretas. Los masoretas escribían letra por letra los escritos y los copiaban letra por letra. Si una letra se habían equivocado, no, en ese tiempo no había típex, ¿cierto? Tampoco hacían borrones, tampoco nada de eso. Destruían todo el texto y de nuevo lo copiaban. Ellos eran los estudiosos y se encargaban de que todos los textos fueran escritos a la letra, al puño de la letra, y ninguno tuviera más ni menos. Y después podemos ver el Apocalipsis, ¿cierto? Del apóstol Juan. El Apocalipsis, amados estudiantes, siempre, bueno, toda la Biblia y más que nada el Apocalipsis debemos tener en cuenta que tenemos que tener una mente muy, muy, muy abierta para empezar a leer este libro, para poder tratar de comprenderlo, para poder tratar de entenderlo. Recordemos que el apóstol Juan vio visiones futuristas, en la cual él la describió con la imaginación, con el intelecto que él tenía en esos tiempos. Entonces, por eso es que siempre les digo que tenemos que hacer un viaje totalmente, eh, totalmente así como volver al futuro, ¿cierto? Ir al pasado, a una cultura que no es nuestra, muchos años atrás, miles de años atrás, y empezar a meternos en la cabeza, ¿cierto? De una cultura, de personas que no tenían nuestro dialecto, no tenían nuestro idioma, modismos, nada, absolutamente nada parecido. Y nosotros teníamos que adaptarnos a ellos y estudiar de ellos para saber qué es lo que estaban hablando. Bien, ¿cómo nos llegó la Biblia? La Biblia fue inspirada por Dios y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, o bien en 2 de Pedro, capítulo 1, 20-21. Ahí hay una correlación. La Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, cada palabra, amados estudiantes, fue escrita por Dios, pero sí inspiró a personas para que la escribieran. ¿Me entienden? Porque muchas personas dicen, no, yo no leo la Biblia porque fue escrita por hombres. Sí, pero inspirada por Dios. No inspirada por cualquier persona. No inspirada por Mahoma, no inspirada no sé, por un héroe de alguna batalla, de una guerra, no. Fue inspirado por Dios. La Biblia consta de 66 libros, como lo dije anteriormente, y fueron escritos a lo largo de 1600 años, desde aproximadamente 1500 hasta el 1000 después de Cristo. Cuando nosotros decimos 1500, desde ahí fueron escritos. Recuerden, ¿quién lo escribió? ¿Quién fue el primero que escribió un libro? Fue Moisés. Moisés fue el primero que escribió algo, o sea, no algo, sino que desde los primeros que se fueron dando escritos, porque habían escritos más antiguos. Pero el primero se toma Moisés en la parte cristiana, en la parte hebrea, como quieran decirlo, judía, bíblica. Y ahí Moisés empezó a hablar del Génesis. O sea, desde 1500 años de Cristo empezó a hablar hacia 2500 años más atrás, ¿cierto? Entonces, todo eso inspirado por Dios. Hasta 1000, ¿cierto? Hasta el 100 después de Cristo. Bien, por más de 40 personas fue escrita la Biblia. Reyes, profetas, líderes, seguidores de Cristo. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, escritos aproximadamente entre el 1500 y el 400 años antes de Cristo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, escritos aproximadamente entre el 45 hasta el 100 después de Cristo. La Biblia hebrea tiene el mismo texto que el Antiguo Testamento de la Biblia en español, pero lo divide y dispone de modo diferente. Ahí cada Biblia también, según los años, también viene una pequeña diferencia. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, en algunos segmentos en arameo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo hablaba en arameo, pero en esos tiempos se sabían muchos idiomas. En ese tiempo había muchos idiomas que aprender y algunos lo hablaban perfectamente bien. ¿Por qué? Porque también recordemos que había mucho comercio.
gente de otros pueblos, gente de otros lugares, gente de otras naciones, y todos se reunían. Entonces, muchos sabían hablar muchos idiomas. Diferente era escribirlo, ¿cierto? No todos sabían escribir, muy pocos sabían escribir. Los libros de la Biblia fueron compilados, ordenados y reconocidos como autoridad sagrada, inspirada por concilios de rabinos y concilios de líderes eclesiásticos que siguieron cuidadosas pautas. O sea, nada fue al azar, nadie dijo, no, yo creo que esto no. Para decir yo creo o este libro pertenece, tenía que demostrar argumentos fehacientes en las cuales fueron escritos, ¿cierto? Lo llevaban a la antigüedad, lo llevaban lo que quería decir. Muchas cosas. Antes de la invención de la imprenta, ¿cierto? Por Juan Gutenberg, la Biblia se copiaba a mano se co- y se copiaba de forma muy cuidadosa y muchas veces por escribas especializados que desarrollaron métodos complejos para contar palabras y letras a fin de asegurarse que no hubiera errores. Estos eran los masoretas y copiaba de forma cuidadosa la palabra. Y eran escribas especializados, los masoretas, que desarrollaron complejos, o sea, métodos complejos para contar palabras y letras. O sea, cuando escribían un escrito, valga la redundancia, contaba las letras, contaba las palabras, y después, cuando hacían una copia, tenían que traer la misma cantidad, o si no, algo faltaba, algo te saltaron, ¿me entienden? Entonces eran muy cuidadosos, no fue algo al lote, al desorden, o tú escríbelo tú escribe otro, no, no, no fue así, amados estudiantes. También antes de eso, dice, antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Ojo con eso, yo les voy a decir algo. El que sabe puede abrir micrófono con esta pregunta. Ustedes saben, cuando Dios levantó reino, cuando levantó al primer rey Saúl, después David, después Salomón, ustedes saben por qué desde ahí en adelante muchos reyes con la división de los reinos fracasaron. Ustedes saben por qué en el reino del norte todos los reyes eran malos, en el reino del sur la mayoría fue malo, a excepción de algunos. ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien sabe? Aló, ¿Aló? Dígame, hermana. profesor, ¿puede ser por falta de sabiduría? No. Bueno, esa es una consecuencia de, pero puntualmente, Porque ellos no querían ser gobernados por Dios, querían ser gobernados como reyes, como en otros países. no, no. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Saben por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, el Señor da una orden y cuando se levantara rey en Israel, todo lo que estaba escrito, ¿cierto? Que era la Torá, la ley de Moisés, todos los reyes, cada vez que se levantara un rey, el rey tenía que escribir la Torá y enseñársela a su pueblo. Y ninguno lo hizo. Ninguno lo hizo, amados estudiantes. Ninguno lo hizo. Esa era la ley. Esa era el orden. O sea, eso era para que el pueblo no se perdiera. Pero muchos fueron cautivos. Los dos, todo el pueblo hebreo fue cautivo, tanto el reino del norte como el reino del sur. ¿Por qué? Porque algunos nomás escribieron la Torá, algunos la enseñaban, otros por eso algunos reyes hacían la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la tenían escrita, se la sabían, pero otros no, otros le daba lo mismo, las mandaban a quemar, todo eso. Entonces, el rey tenía que copiarla, o bien mandaban, o sea, al súbdito, pero se tenía que copiar y el rey a través de eso, recordemos que cuando es un reino, es aristocracia, ¿cierto? No, monarquía, monarquía. Pero cuando hay monarquía es porque hay una realeza, ¿cierto? Cuando hay gobernadores. Pero la monarquía tenía que ser reinada o tenía que ser gobernada bajo la teocracia, o sea, bajo las leyes de Dios. Pero ninguno hizo eso.
Es por eso que hubo lo que tuvo que haber y fueron cautivos los reinos. Ese fue el gran problema. La Biblia fue el primer libro, bueno, pasando ya, avanzando, dice, la Biblia fue el primer libro publicado por imprenta con caracteres móviles, ¿cierto? La imprenta Gutenberg, ustedes saben, fue en 1455 fue la Biblia en latín. Existen numerosas evidencias de que la Biblia con la cual contamos en el presente es notablemente fiel a los escritos originales. De las miles de copias manuscritas de antes de 1500 después de Cristo, todavía existen más de 5300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El texto de la Biblia está mejor preservado que los escritos de César, Platón o Aristóteles, imagínense, porque es un libro sagrado y muchos lo entendieron así, los estudiosos, los entendidos, lo entendieron así. Una cosa es un libro de una persona muy importante, como César, como Platón, como Aristóteles, pero otra cosa es tener un libro sagrado. Y como se dice, está mejor preservado que los escritos de aquellos. En el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, confirmó la confiabilidad de algunas copias del Antiguo Testamento que se realizaron a través de los años. Aunque existen ciertas variaciones en la ortografía, bueno, pero ninguna variación afecta a doctrinas bíblicas básicas, o sea, ninguna va a afectar la fe. A medida que se fue llevando la Biblia a otros países, los eruditos que deseaban que otros conocieran la palabra de Dios la tradujeron al idioma común. Eh, Acá dice vernáculo. ¿Qué quiere decir vernáculo? Al lugar de origen. En la actualidad todavía hay casi 2000 grupos que no cuentan con la Biblia en su propio idioma. Para el 200 después de Cristo, la Biblia, o porciones de la Biblia, ¿cierto?, se había traducido a 100 idiomas. Para el 500 después de Cristo a 13 idiomas, para el 900 después de Cristo a 17 idiomas, para el 1400 después de Cristo a 28 idiomas, para el 1800 a 60 idiomas, para el 1900 después de Cristo a 500 idiomas, para 1950 después de Cristo a 1000 idiomas, para el 2017 a 2454 idiomas. Ahora, en la actualidad, a unos 3000 idiomas amados estudiantes. Entonces díganme, ¿cómo no va a ser un libro sagrado, un libro inspirado por Dios, si hasta el día de hoy sigue creciendo, es traducido, es leído, es uno de los libros más importantes? No, no es uno de los libros más importantes, es el libro más importante de este planeta. Eh, una vez yo le conté, cuando hicimos las primeras clases sobre el canon bíblico y la Biblia cristocéntrica, que una vez yo fui a una librería, ¿cierto? Les contaba y les pregunté si tenían un libro con las características más o menos de que le había contado de la Biblia. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta, les dije en esa librería, y fue acá en el Mall de Antofagasta, eh, tienen un centenar, miles de libros. Y fui a ver un libro para una prima, que a mi prima estudia psicología y le gusta mucho leer libros. Y cada vez que está de cumpleaños, cosas así, lo único que se me ocurre es regalarle un libro. Entonces, la persona que me estaba atendiendo me dijo, ¿necesita algo? Dije, sí, necesito un libro. Me dijo, tenemos todos los libros. Y así de potente el recibimiento. Tenemos todos los libros. Nómbreme cualquiera. Chanfle. Y yo de pesado le dije, necesito la Biblia. Y resulta que me dijo, ese libro no nos llega, ese libro no lo vendemos nosotros. Entonces no es la mejor, entonces no es la mejor, no es la mejor librería, ¿cierto? Le dije, entonces no es la mejor la librería porque le falta el libro más importante del planeta. Se puso a reír y me dijo, tiene toda la razón. Pero bueno, ahí pero igual conseguí el libro que necesitaba. Entonces, eso fue un bonus track, una anécdota. Bien, además existen 50, ojo, además de todas las traducciones a 3000 idiomas de la Biblia, existen 51 traducciones en braille. Se puede llegar a conformar más de 40 volúmenes y pesa alrededor de 40 kilogramos. ¿Ustedes saben qué es lo que significa el braille? Hacerlo. Esto dificulta la producción y la distribución. O sea, la transcripción de la Biblia al braille es un proceso súper largo y laborioso, o sea, lleva mucho trabajo y requiere más espacio y más tiempo que la Biblia tradicional. Obviamente que sí. En las diapositivas que ustedes están viendo, podemos ver cómo fue escrita la Biblia, ¿cierto?
en piedra, en barro, en cuero de animales, ¿cierto? En papiro. También podemos ver la Biblia copiada en papiro. También vimos que habían el códice, que eran, ¿cierto? Como que lo habían doblado, eran como acordeones, los códices. La Biblia copiada en pieles de animales de buena calidad, pobrecito el animal. La Biblia fue publicada por la imprenta desde 1455. Desde 1455 después de Cristo empezamos a tener una Biblia. La Biblia, la palabra de Dios al mundo, la Santa Biblia. Y acá, en las diapositivas, se le puede dar una cronología de lo que ha sucedido, ¿cierto?, del 2000 antes de Cristo hacia adelante. El 2000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo con Esdras, ¿cierto?, la Septuaginta, 200 antes de Cristo por los escribas, los tiempos de Jesús, en el 100 después de Cristo los seguidores de Jesús, traducción de los papiros, apócrifos, los padres de la iglesia, en el 300 después de Cristo los libros del Nuevo Testamento, en el 500 después de Cristo el cristianismo en el país de España, en el Imperio Romano, y acá habla en el 600 después de Cristo los masoretas. Los masoretas, dicen, eran escribas judíos a quienes se les confió las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, aproximadamente en el 500 y 900 después de Cristo. Ellos desarrollaron un puntilloso sistema para el conteo de la cantidad de palabras en cada libro de la Biblia, para asegurarse de que se copiaran con exactitud, de acuerdo a la ley judía. Cada rollo en que se hallaban errores se enterraba, o sea, desaparecía, amados estudiantes, o se hacía bien o no se hacía. En el 1000 después de Cristo, ¿cierto? Los siglos 10 y 11, ¿cierto? Surgen la forma más antigua del español, ¿cierto? Aparece el libro del Mio Cid, la Biblia en idioma español. En el año 1200 la Biblia alfonsina, que fue la primera Biblia traducida al castellano. Y así vamos, la primera imprenta en el mundo en 1455. Y así vamos llegando al año 1500. Estaba Erasmo, ¿cierto? Después estaba Martín Lutero, y seguimos hacia adelante. Y empezamos a ver muchas Biblias, inclusive la que tenemos hoy en día, ¿cierto? En 1600 después de Cristo, Cipriano de Valera, ¿cierto? Dice, trabajó 20 años en la revisión de la Biblia, Cipriano de Valera, eh, trabajó 20 años en la revisión de la Biblia de Reina. En 1596 publicó el Nuevo Testamento y en 1602 toda la Biblia. Realizó su obra durante el siglo de oro de la literatura española. En 1605 se publicó el famoso Don Quijote de la Mancha. Actualmente esa Biblia se conoce como Reina Valera. Es la mayor uso en círculos protestantes y en algunos católicos. Otras versiones de esta está la traducción de 1862 para adelante. Entonces, en el año 1800 después de Cristo está el Códice Alejandrino. En 1900 se descubren los rollos del Mal Muerto, y así vamos viendo. También empiezan a nacer en 1900 para adelante muchas traducciones modernas, ¿cierto?, de la Biblia, como la Biblia de Felipe de Sio, la Biblia Rivera, versión moderna, Nuevos Testamentos, versión hispanoamericana, la Nácar Colunga, eh, la Reina Valera también de otro año, y así empiezan hasta el día de la actualidad. Si ustedes ven, salen en la diapositiva, ustedes van a ver todas las Biblias de todos los años, y acá en esta diapositiva van a ver todas las Biblias que existieron, manuscritos originales. Vamos a ir de una por una, van, y ustedes se van a dar cuenta de todas las Biblias que existieron, de las traducciones que se dieron, ¿cierto? De todo hasta el día de hoy que tenemos la Reina Valera. Bueno, eso, amados hermanos, ha sido la clase de la cronología bíblica. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta. Pueden abrir micrófonos, no se preocupen. ¿No habrá alguna duda de aquellos tiempos? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Muy bien. Voy a apagar